Ante todo, muy buenas noches, estimado docente. Quien le saluda es el alumno Israel Giancarlos Guerrero Sánchez. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema, una sentencia con la aplicación a un caso de derechos humanos. Este trabajo lo hemos realizado conjuntamente con mi compañera Darinka Rey de Ríos y nuestra compañera Carolina Anardo Figueroa. El caso que vamos a hablar es una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de habeas corpus relacionado con la desaparición forzada de Genaro Villegas Namuche. Eh, la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 18 de marzo del 2004 se refiere a un caso de habeas corpus presentado por María Emilia Villegas Namuche en busca de información sobre la desaparición forzada de su hermano Genaro Villegas Namuche, así como la anulación de la sentencia militar en su contra. La sentencia, después de analizar diversos aspectos, reconoce la desaparición forzada como un acto grave que viola múltiples derechos fundamentales y enfatiza la importancia de evitar la impunidad en casos de violación de derechos humanos y desata el derecho a la verdad como un componente fundamental de la dignidad humana y la justicia. El Tribunal Constitucional declara fundado el habeas corpus ordenado al Ministerio Público iniciar una investigación sobre la desaparición de Genaro Villegas Namuche y establece el seguimiento regular del estado de las investigaciones. Además, se destaca que la ausencia de una ley específica sobre desaparición forzada no impide llevar a cabo un proceso penal por otros delitos relacionados con el tipo de desapariciones. Eh, Ahora vamos a hablar sobre el positivismo excluyente de Kelsen. Esta es una teoría jurídica que sostiene la independencia del derecho con respecto a la moral y la justicia, y se refleja en esta sentencia de diversas maneras. La sentencia se enfoca en aspectos puramente normativos y legales, excluyendo consideraciones morales o éticas. También se destaca la normatividad, se basa en la Constitución y las leyes para justificar su fallo. Se reconoce la autoridad y competencia de las instituciones legales y se evita abordar cuestiones éticas relacionadas con la desaparición forzada y los derechos humanos. Esto es coherente con la perspectiva kelseciana de que la validez del derecho se deriva de su jerarquía y origen dentro del sistema legal sin depender de valores o ética. A continuación, le doy el paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Claro que sí, compañero. Prosiguiendo con la exposición, enfocándonos específicamente en el positivismo incluyente o metodológico de Hart. Podemos indicar que este enfoque metodológico de la filosofía en el derecho, pues se basa en un análisis descriptivo y científico en base a las instituciones legales y, propiamente dicho, a las reglas que estas mismas las componen, pero no en un enfoque moral. Hart argumenta que debemos estudiar el derecho tal y como es, en dónde y cómo debería ser, pero se asemeja específicamente al positivismo, si bien es cierto. Nos preocupa o se preocupa en base a poder describir y analizar las leyes, las normas existentes, ya sin juicios morales sobre ellas. Vamos a seguir con una explicación al pensamiento positivismo de Hart. Asimismo, Hart introduce conceptos básicos que podemos conocer como las reglas primarias y secundarias en la teoría jurídica. Pues estas reglas primarias son o gobiernan el comportamiento de las personas en la sociedad. Estas reglas y las reglas secundarias se basan específicamente a determinar quién tiene la autoridad para poder crear, cambiar, aplicar estas reglas primarias. Ante los hechos relatados, que mi compañero ha expresado, los demandantes namuches representan una serie de desapariciones forzadas dentro de la doctrina jurídica peruana. Pero debemos indicar que cuando se produce esta presunta detención del beneficiario, o en este caso de hermanos de la demandante, no estaba en vigor la Convención Americana de la Desaparición Forzada de las Personas, ni tampoco el delito de desaparición forzada se encontraba tipificado en ese momento en nuestro Código Penal. Pues tal situación no justifica en ninguna manera, así no haya estado tipificado, que se haya cometido algún delito, ni menos impide considerarlo como un grave atentado contra los derechos humanos.
puesto que los derechos contra los que atenta este ilícito se encuentran protegidos en su momento desde la Constitución del 79 hasta hoy en día la Constitución del 93, que hoy en día nos está rigiendo. Es por eso que también contamos con el vigor de instrumentos internacionales suscritos y hoy en día ratificados como la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué nos indica Har asimismo para poderlo plasmar en este expediente, en este juicio? Pues sostiene que el derecho debe de separar la cuestión de lo que es el derecho propiamente dicho, descriptivo, ante lo que debería ser de forma o de valoración moral. De tal modo que esto implica que el juez debe enfocarse específicamente en aplicar la discreción, porque si en el momento de la supuesta detención del demandante, la Convención de los Estados Unidos contra la desaparición forzada no estaba vigente y el delito tampoco estaba tipificado en el Código Penal, estas circunstancias nunca podrían haber llevado a una comisión del delito, por más que no hayan estado tipificadas en su debido momento, ni tampoco se haya formado o se haya firmado en ese momento la Convención de los Estados Unidos contra la desaparición de personas. Entonces, esto no justifica de ninguna manera que se haya podido vulnerar los derechos humanos del demandante. Es por eso que consideramos que este caso es un grave ataque ante los derechos humanos. Asimismo, Hart integra el concepto de penumbra del derecho. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a situaciones en las que las personas no encuentran en la forma legal la manera de poder interpretar lo que viene a ser la justicia, pero se debe de encargar lo que es el juez de aplicar esta justicia mediante la interpretación personal. Pues estas áreas, los jueces o juristas tienen que aplicar específicamente lo que es la discreción, entendiendo que si bien el caso relevante que estamos explicando en este momento se produce o se presume la detención en contra de Genaro Villegas Namuche, y en ese momento no se encontraba estipulado o vigente lo que ya hemos explicado, de tal manera el juez o los juristas tienen que aplicar la justicia mediante el criterio de ellos mismos, pero en base a las normas, no a ningún criterio moral, sino en base a las normas, ya que una conlleva a la otra para poder relacionar al final lo que son los fallos. Para finalizar, ¿qué podemos indicar? Podemos indicar que mediante la filosofía del positivismo incluyente o metodológico de Hart, tal teoría va a enfatizar la importancia del análisis de ¿qué? De lo que es descriptivo del derecho. Es decir, que se debe describir, se debe analizar, se debe priorizar lo que son los juicios mediante ¿qué? Mediante las normas, pero no mediante algunas teorías morales. En ese sentido, hay que separar lo que son las cuestiones del derecho, del hecho, de las cuestiones de valor y enfatizar en todo momento la importancia de poder aplicar las normas, las leyes ya establecidas y dado el caso que no haya, poder aplicar lo que es la descripción o poder aplicar lo que es el criterio del juez en su momento. Asimismo, Harros indica que ante las situaciones normales y normas legales que no sean claras y no tengan un margen a la interpretación, deben de aplicarse en todo momento esta discreción. ¿Para qué? Para que pueda proporcionar una estructura y poder entender de tal forma, poderla entender de tal forma y aplicar asimismo la legal acción interpuesta en este momento por los hermanos Namuche a favor del señor Genaro Villegas Namuche. En ese sentido, le doy paso a mi compañera para que siga con las demás exposiciones. Buenas tardes. Prosiguiendo con el tema, voy a mencionar acerca del positivismo crítico de Ferrajoli. Para Ferrajoli, quien ha desarrollado esta teoría del garantismo penal en el marco de la Escuela de Derecho Italiano, creo que aquí es fundamental analizar qué es el derecho, qué es el derecho a la libertad personal. Ahí se movió. En esta parte, el ordenamiento italiano, por ejemplo, de acuerdo a ello, a este enfoque, indica sobre la importancia de la libertad personal, la libertad de expresión, de reunión y de asociación.
¿Y cómo es que nosotros relacionamos este caso con el caso del detenido y desaparecido joven Namuche? Porque aquí Ferrajoli sustenta que son realmente los derechos fundamentales, como es la libertad personal. Ninguna persona en realidad debiera ser detenida sin una orden fiscal, porque esto está atentando contra los derechos constitucionales. Y por otro lado, hay desaparición forzosa, que esto constituye un grave delito, una falta que el Estado estaría cometiendo contra los derechos humanos. En el caso del delito de desaparición forzosa, por ejemplo, el artículo 3 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas se considera como un delito permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Se debe considerar como fundamental, por ejemplo, también en esta parte, sosteniendo el derecho a la vida, a la libertad de conciencia, a las otras libertades civiles, los derechos a la subsistencia. También indica aquí una parte Ferrajoli sobre los derechos fundamentales de la persona en hechos de lo que significan los derechos. No, los derechos que no se pueden comprar ni vender. Este es aquel derecho subjetivo que corresponde universalmente. Todos los seres humanos, en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o de sujetos con capacidad de obrar. Siendo más precisos, la señora Villegas interpone una acción de habeas corpus a favor de su hermano por la violación de sus derechos a la vida, al debido proceso, a la legítima defensa y a la libertad individual. En otras palabras, si hay una violación a los derechos más importantes del ser humano, como es su libertad individual, siendo también importante la garantía de un debido proceso ante una legítima defensa que le corresponde como derecho. Pues consecuencia de esto se presume una desaparición forzosa o la muerte. En esta parte también, ya añadiendo a lo que indica Ross, que tiene un apartamiento acerca sobre el realismo jurídico, su apartamiento del positivismo. Ross, sobre la teoría general del derecho y los conceptos jurídicos, indica que se entiende una teoría para la cual el derecho no consiste solamente en normas, sino que estas normas deben ir acorde a los avances de la sociedad. Para el jurista danés, el derecho es un conjunto de normas y las normas son prescripciones que pertenecen a una categoría semántica distinta de las proposiciones descriptivas. Por consiguiente, Ross rechaza toda interpretación reduccionista de las normas que pretenden reducirlas a solo proposiciones descriptivas. Bajo el efecto de Ross, por ejemplo, el caso de Genaro Villegas Namuche es un caso complejo, pues hay varios elementos vinculantes con la acción del Estado y no consecuente con la ley, que ampara por sobre todas las cosas la protección de la vida humana que nos debe dar el Estado. Y en este caso, la señora Namuche, al interponer un habeas corpus auto en favor de su hermano por esta violación de derechos a la vida, solicita que se obligue al Estado peruano a devolver con vida a su hermano o informar dónde se encuentran sus restos mortales. Y la anulación del proceso penal que se le siguió en el fuero militar, en el cual se le condenó en ausencia a cadena perpetua por delito de traición a la patria. Como podemos ver, sobre este supuesto delito de traición a la patria, el artículo 140 de la Constitución Política señala que la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo conforme a las leyes y a los tratados que el Perú es parte. Y en este caso el fuero militar le habría condenado a cadena perpetua, pero ¿qué delito cometió? ¿Qué normas y reglamentos tiene el fuero militar? ¿Cuál es su sostenimiento jurídico? ¿Dónde se encuentra la persona para sentenciarle la pena máxima? ¿Le atribuye al fuero militar sentenciar? Hay muchas contradicciones en este caso, incluso ante la desaparición de la persona supuestamente declarado traidor a la patria, se le vulnera todos sus derechos porque no tiene esta persona cómo defenderse. Creo que ahí estaría concluyendo este importante tema que el día de hoy hemos trabajado. Gracias.